módulo número 1 con la sesión número 6 del Sistema de Gestión de Calidad e Interpretación de los Requisitos de la norma ISO 9001 de su versión 2015. Mi nombre es Elizabeth Cortés y vamos a empezar con el desarrollo de esta sesión. Vamos a ver en esta sesión toda la cláusula de planificación, que es la cláusula número 6 de la norma. Dentro de esta cláusula vamos a revisar tres subcláusulas, que son 6.1, acciones para abordar riesgos y oportunidades, 6.2, objetivos de la calidad y planificación en la organización, y 6.3, planificación de los cambios. Entonces, todo esto conforma la parte de la planificación. Esta sería la última cláusula de la parte de planificación. Luego vamos a entrar, de acuerdo al ciclo PHBA, vamos a entrar ya al ejecutar o al hacer. Entonces vamos a terminar con esta cláusula. En esta cláusula vamos a abordar riesgos y oportunidades, que es un capítulo muy importante y es un capítulo nuevo, básicamente. Entonces vamos a revisar 6.1. ¿Qué nos dice el 6.1? Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Nosotros ya habíamos conversado con ustedes en los capítulos anteriores qué eran riesgos y qué eran las oportunidades. Los riesgos son todos aquellos que van a poner, como su palabra, en riesgo o la incertidumbre de que algo pueda materializarse o pueda ocurrir dentro de la organización. Entonces, el riesgo va a ser negativo, si algo puede afectar, te puede causar daño dentro de tu organización. Y las oportunidades, todas aquellas oportunidades de mejora para tu organización, que puedan mejorar la organización o puedan hacer que tu organización cada vez crezca o tenga mejora continua dentro de la organización. Por lo tanto, los riesgos van a ponernos en riesgo, la incertidumbre que pueda causar algún daño, y la oportunidad es todo aquello que pueda hacer que mi organización pues crezca, ¿no? Entonces, y tengo que hacer que esto sea cada día mucho mejor, ¿no? Entonces, esos son los dos conceptos importantes entre riesgo y oportunidad. Definitivamente, el tema de abordar riesgos y oportunidades es un requisito totalmente nuevo. Es un requisito que en la norma anterior no existía. Por lo tanto, tenemos que contemplarlo como tal, ¿no? Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización tendrá que determinar los riesgos y oportunidades que afecten a la organización. Entonces tenemos que identificar todos los riesgos y oportunidades que vayan a afectar a mi organización. Para conocer este requisito, es importante que tengamos en consideración de que antes la antigua norma nos hablaba de una acción preventiva, y en esta versión esa terminología de acción preventiva o la palabra de acción preventiva ya no aparece. ¿Qué era la acción preventiva? En la antigua versión de la norma era prevenir todo lo que podía ocurrir. Por ejemplo, cuando tú tenías la versión antigua de la norma y salió esta nueva norma, la 2015, lo que podíamos haber contemplado como una acción preventiva era, por ejemplo, colocar una acción preventiva al hecho de que la organización tiene que preparar toda una planificación y preparar un plan de trabajo para poder hacer la migración de la norma de la versión 2008 a la versión 2015. Entonces, ese cambio, esa versión era ¿por qué? Porque la organización tenía que prevenir que no haya el cambio de versión de la norma y tú como organización no estés preparado. Por lo tanto, era una prevención, una acción preventiva. Y lo que ahora, pues este concepto básicamente ha quedado contemplado, ha quedado atrapado dentro de esta cláusula, dentro de la gestión de riesgos. Entonces, ¿qué nos dice esta norma? ¿Qué nos dice la norma respecto a este punto? En el 6.11 nos dice: al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas a lo externo e interno. Entonces, ¿qué te dice? Que cuando tú vayas a planificar todo tu sistema de gestión de la calidad, debes tener en consideración el capítulo 4.1. Y el capítulo 4.1 te hacía referencia a la parte de acciones, contexto de la organización.
Y este contexto de la organización llamaba 2 puntos, a lo que era el contexto externo o factor externo y al contexto interno o factores internos. Entonces, luego de haber contemplado esto en el capítulo 4, te va a servir para poder gestionar ahora tus riesgos y oportunidades, porque recordemos que dentro de este capítulo trabajamos una metodología, y la metodología que les propuse trabajar fue la de FODA, y dentro del FODA hemos podido identificar algunas estrategias también que nos pueden servir ahora para poder controlar estos requisitos o mejorar o potenciar las oportunidades. Adicional a ello, los requisitos referidos también a las partes interesadas o los famosos stakeholders. Entonces, en el capítulo 4.2, en la cláusula 4.2, nosotros pudimos revisar todas las partes interesadas y cuáles eran las necesidades y expectativas de estas partes interesadas, pero las partes interesadas hablamos de las pertinentes. Entonces, en este capítulo 4.2, como se han identificado cuáles son las partes interesadas internas y las externas, en esta cláusula, cruzándola con la cláusula 6.11, vamos a poder tener también la información de cuáles son las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Y si yo no cumpliese como organización con alguna de ellas, cómo éstas podrían poner en riesgo mi organización. Entonces es importante tener en consideración tanto el 4.1, contexto de la organización, y el 4.2, partes interesadas. Entonces estos dos nos van a ayudar a tener un panorama más completo de lo que queremos dentro de la organización y qué es lo que tenemos que abordar como riesgos y oportunidades dentro de la organización. Y determinar con ello pues cada uno de los riesgos y oportunidades que la organización pueda tener. Entonces, en el 6.12, la organización debe planificar. Entonces, hemos terminado de qué es lo que yo necesito para poder abordar los riesgos y oportunidades. Ahora nos dice la organización qué es lo que va a planificar respecto a ello. En el punto A nos dice que las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades se debe hacer la matriz de riesgos por cada proceso. Es importante que las acciones para abordar estos riesgos se tengan que tener contemplado dentro de alguna herramienta, y una herramienta propuesta o una metodología propuesta para contemplar este punto o para trabajar este punto es la matriz de riesgos por cada uno de los procesos. Recordemos la matriz de caracterización. Dentro de la matriz de caracterización nosotros ya hemos contemplado entradas y salidas. Eso va alineado con el capítulo 4.4 de la norma. Entradas y salidas, ¿qué debo controlar? Y en la parte de abajo les comenté que iba a quedar un espacio porque todavía vamos a ingresar más información a esa matriz. En esa matriz nosotros podríamos ingresar la información de los riesgos y oportunidades por cada uno de los procesos. ¿Por qué vamos a ingresar los riesgos y oportunidades por cada uno de los procesos? Porque vas a tener mayor facilidad para poder identificar cuáles son los riesgos por cada uno de los procesos y cómo vas a tener que trabajarlos, o cuáles son los controles que tú vas a aplicar para controlar el riesgo o para potenciar la oportunidad que has identificado dentro de ese proceso. Adicional, la parte de abordar los riesgos y oportunidades también tienen que estar contemplados como riesgos y oportunidades de toda la organización. Por eso es que se les propone primero en la matriz de caracterización ingresar los riesgos y oportunidades por cada uno de los procesos y trabajar aparte, adicionalmente, una matriz general de todos los riesgos y oportunidades de la organización, porque se les va a facilitar, vas a tener mayor facilidad de manejo de información cuando tú lo tienes contemplado por separado, para que no tengas una super matriz, porque esta matriz de riesgos y oportunidades o la herramienta que se utiliza es similar a una del IPARC. Entonces, si muchos recordamos cómo se trabaja el IPARC, es una matriz súper grande de cada uno de los procesos. Entonces, lo mismo vamos a trabajar acá. B. La manera de integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la calidad. Entonces, lo que te pide es que, adicional a identificar cada uno de los riesgos y oportunidades, también la organización debe planificar la manera en cómo va a integrar
e implementar las acciones dentro de mis procesos. Por ejemplo, si yo encuentro un riesgo en la gestión con proveedores, debo de aplicar un control dentro del sistema de gestión para que esté contemplado dentro de mi sistema de gestión. Por lo tanto, esto debe estar contemplado dentro de mi proceso de tratamiento con proveedores externos. Entonces, es importante que en el proceso estén establecidos los controles. Aparte te dice evaluar la eficacia de estas acciones. Entonces, lo que tenemos que hacer luego de haber identificado primero el riesgo, lo ponemos en evaluación, evaluamos el riesgo para ver si es un riesgo alto, es un riesgo bajo, es una oportunidad alta o es una oportunidad baja. Luego de ello, lo que tenemos que hacer es colocarle un control para controlar el riesgo o para potenciar la oportunidad. Luego de haber colocado un control, lo que vamos a hacer es ver la eficacia de este control. Entonces, un periodo después le tenemos que hacer seguimiento a este control para saber qué tan eficaz ha sido que yo lo coloque dentro del proceso. Por lo tanto, es importante que ustedes tengan establecido dentro de la matriz cuál va a ser la fecha de seguimiento que le van a hacer al control establecido. Las acciones tomadas de los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y servicios. Recordemos que cada uno de los controles que yo vaya a tomar deben ser controles efectivos que no pongan en riesgo o no pongan en riesgo mi producto o mi servicio. Y deben ser proporcionales pues, al impacto que puedan tener. Por ejemplo, si es un riesgo que puede afectar la continuidad del negocio, por ejemplo, si es que nosotros no llegamos a tiempo con un cliente específico que tenemos que entregarle un producto en sus instalaciones, lo que podría poner en riesgo es que este cliente ya no me recibe la mercadería. Imagínense si eso ocurriese con diferentes clientes. Siempre estoy llegando tarde. Es un riesgo potencial. Es un riesgo que puede ocurrir. Entonces yo debo darle un tratamiento para asegurar que eso no ocurra, porque eso podría poner en riesgo a mi producto o mi servicio que yo vaya a entregar. Lo mismo pasaría con una oportunidad. Si identifico una oportunidad, por ejemplo, de tener, porque hay mayor demanda y mi capacidad instalada de la planta no permite que yo produzca más, no saque mayor producción, entonces esta oportunidad del crecimiento de la demanda no podría ser pues, resuelta, no podría darle o entregarle al cliente lo que el cliente me está pidiendo. Entonces tendría que tener un plan para poder pues, responder a estos crecimientos de la demanda. Entonces tendría que tener planificado cómo voy a responder a ello. Entonces lo que te dice la norma es que tú tengas contemplado tanto los riesgos y oportunidades, y cada plan de acción o cada acción que yo voy a ejecutar o cada control que yo voy a colocar esté de manera proporcional al impacto que pueda tener en mi producto o servicio. Esta es una matriz, una metodología de ejemplo que yo utilizo usualmente para poder responder a este requisito normativo. Entonces el ejemplo es una matriz de riesgos y oportunidades por factores internos y externos de un instituto. Este es un ejemplo basado en un centro de estudios, un instituto. Entonces la matriz tiene varias columnas. En la primera columna vamos a identificar los potenciales servicios no conformes o no conformidades. Dentro de esta columna hemos identificado el primer potencial servicio no conforme y no conformidad, que puede ser, por ejemplo, la emisión de certificados no conformes. La emisión de un certificado no conforme significa que el certificado que me entregan, la diploma que me entregan al final de un curso, pues no es conforme, porque no es mis datos. Por ejemplo, yo me llamo Elizabeth, al final tiene TH y no le han colocado el TH al final, le han colocado Elizabeth solamente con T y no han colocado la H. Ok, eso es un error que puede ocurrir. Entonces es un potencial de servicio inconforme. Luego de ello vamos a identificar la siguiente columna, que es
causa raíz. La causa raíz es de lo que podría ocurrir o la fuente del riesgo de lo que puede pasar. Entonces la causa raíz es qué me está originando dentro de la organización que este potencial evento que no se ha materializado aún pueda ocurrir. Entonces, lo que hemos identificado para esta no conformidad potencial es que pueda ocurrir que no se verifican los datos del participante con el DNI. Por ejemplo, en el caso de, como les dije, en mi nombre no hay la H al final, significa que pues alguien no verificó que mis datos de mi DNI digan TH, ¿no? O sea, no está la H al final. Ok, entonces esa es una causa que puede haber causa, o sea, es la causa raíz que ha sido pues la fuente que ha causado que este potencial no conformidad pueda ocurrir. No ha ocurrido aún, estamos hablando de cosas que no han ocurrido. Acuérdense que estamos hablando de cosas potenciales que podrían ocurrir. En la siguiente columna hablamos de un control, de controles existentes. Hablamos de controles existentes. ¿Qué significa controles existentes? Significa, por ejemplo, que hoy yo llego a la planta, me dicen, Elisa, vas a hacer un análisis de todo el sistema de gestión y vamos a ver, vamos a hacer la matriz de riesgos y oportunidades. Entonces, yo llego hoy y veo lo que hoy tengo. Si tengo algún control, bien. Y si no lo tengo, lo voy a tener que establecer. Entonces, por lo tanto, esta evaluación inicial es para que sepas qué cosa ya tienes antes de colocar el control. Entonces, control existente. ¿Existe un procedimiento de certificaciones? Ok, entonces existe un procedimiento de certificaciones para la organización. Entonces, ese es el primer control que yo ya tengo establecido dentro de la organización. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿No está funcionando? ¿Algo puede estar pasando? Entonces, recién después de haber establecido estas tres columnas para el riesgo potencial, voy a realizar una evaluación, que es PS, las siguientes dos columnas. La P, vamos a hablar de una probabilidad, tal cual ustedes lo han visto en UniPerC. En UniPerC ustedes evalúan probabilidad por severidad, igual acá. Vamos a utilizar esa metodología. La probabilidad por la severidad. Entonces, tenemos una probabilidad de 2, severidad de 2. Entonces, vámonos a la siguiente diapositiva para después regresar a esta. Dentro de la matriz de riesgos, nosotros tenemos niveles para la probabilidad o la severidad. Es tal cual, muy similar o tal cual una UniPerC. Entonces vamos a identificar dentro de estas que tenemos 3 niveles. Dentro de esos 3 niveles tenemos 3 niveles para la probabilidad y 3 niveles para la severidad. Dentro de la probabilidad es probablemente que ocurra. Entonces, ¿cómo se hace para evaluar esta matriz de riesgos o para sacar esta matriz de riesgos o identificar esta matriz de riesgos? La matriz de riesgos se identifica o es aprobada por la alta dirección. ¿Por qué? La matriz de riesgos, ¿por qué es aprobada por la alta dirección? Porque esta matriz de riesgos te va a dar la metodología que tú vas a aplicar para gestionar los riesgos y probabilidades. Perdón, y los riesgos y oportunidades. Esta matriz te va a permitir saber también cuál es el nivel de tolerancia o el apetito al riesgo que tenga la organización. Esa es una terminología que se utiliza en la ISO 31000, que es la ISO de gestión de riesgos. El apetito al riesgo dentro de la organización es lo que, por ejemplo, el apetito al riesgo A, que yo esté conviviendo con un riesgo latente. Por ejemplo, supóngase que mi planta o la instalación donde yo estoy ubicado, donde se realizan las operaciones de la organización donde yo trabajo, está cerca o está al costado de un grifo. Este grifo tiene muchos riesgos. Uno de los riesgos es que puede explotar. Entonces, si explota, va a causar daño a mi organización. Entonces, al causar daño a mi organización, va a permitir que mi organización ya no continúe en el tiempo. Entonces, va a poner en riesgo mi producción. Por lo tanto, es un riesgo que yo, como organización, lo he identificado. La pregunta es, ¿cuál es el apetito al riesgo para ese riesgo? El apetito al riesgo
para el riesgo que teníamos identificado de la explosión del grifo, vamos a tener que contemplarlo o trabajarlo con la alta dirección. Por ejemplo, como es un riesgo tan fuerte, lo más probable es que la organización diga, bueno, estoy instalado acá, el riesgo es del costado y yo no voy a gestionar ese riesgo. Entonces, lo que decide la alta dirección es convivir con el riesgo que se ha identificado. Entonces, no podríamos hacer nada ahí, es un riesgo que la organización ha decidido, con el cual ha decidido convivir y vamos a tener que asumirlo como tal. Entonces, en base a ello, en base a ese análisis, vamos a tener que también contemplar esta tabla, la tabla o la matriz de riesgos. Las probabilidades, por ejemplo, de que ocurran o no un evento. Entonces, en el primer punto, en el primer nivel, vamos a tener nivel 1, probabilidad, que dice, poco probable que ocurra, existen controles efectivos, ningún caso ocurrido hasta la actualidad. Entonces, no ha habido ningún caso, puede ser poco probable que ocurra, por lo tanto, se va a considerar un riesgo bajo. Entonces, cuando ya estamos en un nivel 3, sí podemos colocar como un riesgo alto, ¿no? Se va a considerar un riesgo alto. Entonces, de acuerdo a ello, en cada uno de los niveles se va a ir colocando la puntuación que tenemos que colocar dentro de la probabilidad y la severidad. Pero la severidad de la misma manera, severidad o impacto en el cliente o la organización. Tenemos que considerar el concepto de severidad como el impacto que va a tener este riesgo o esta oportunidad en mi cliente directamente, cómo va a impactar en mi cliente. Entonces, es importante que cuando vayamos a evaluar los niveles de severidad, vayamos a tener en consideración en este apetito del riesgo cómo va a impactar, ¿no? Y el otro, qué tan probable va a ser que ocurra. Entonces, dentro de la severidad vamos a tener incidencia interna de los procesos. El cliente no percibe el fallo, sin embargo, es un riesgo de la organización que podría afectar su continuidad. Por lo tanto, es un incidente pequeño, el cliente no se ha dado cuenta, no tenemos que gestionar el riesgo, por lo tanto, podemos manejarlo de esa manera. Entonces, y así vamos a tener que ir contemplando cuál va a ser el apetito del riesgo por cada uno de los niveles, en los 3 niveles que hemos identificado para esta metodología. Podemos trabajar con otras metodologías que ustedes deseen, se puede trabajar con otras metodologías. Por lo tanto, vamos a regresar al cuadro anterior para poder ver. Entonces, luego de ello estábamos con la probabilidad y severidad. En este caso, para esta organización tiene una probabilidad de nivel 2, de acuerdo al cuadro de matriz de riesgos, y una severidad 2 de acuerdo al cuadro de matriz de riesgos. Entonces, para un nivel 2 y una severidad 2, nos vamos a ir al cuadro siguiente, que es la matriz de riesgos. En la matriz de riesgos, tal cual, se hace un hiper-C, se evalúa la severidad por la probabilidad. Entonces, tenemos severidad por probabilidad baja, media y alta. Las bajas tienen es un valor de 1, la media es un valor de 2, media con baja 2 y alta 3. Entonces, vamos a tener los 3 niveles. Ahora, lo que tenemos que identificar también dentro de nuestra metodología es para cuál de estos niveles la organización va a colocar un control. Por ejemplo, para el nivel rojo, sí o sí tengo que colocar un control. Para el nivel amarillo, también debo colocar un control. En el nivel verde, lo más probable es que la organización decida convivir con el riesgo y no coloque ningún control específico. Por lo tanto, tenemos que contemplar también ello dentro de nuestra metodología. Es importante que eso quede establecido. Si ustedes van a establecer un procedimiento o un documento con el cual van a gestionar esa parte de los riesgos, quede establecido en ese documento cuál de estos niveles va a tener un control específico que va a tener que colocar la organización, para lo cual va a tener que planificarse los recursos necesarios para colocar este control. Entonces, regresamos a nuestro cuadro principal. Después de haber identificado el riesgo, por este caso es un riesgo medio, el riesgo inicial es medio, con un nivel de 4, y un nivel de 4 es un nivel verde. Por lo tanto, hay que darle un tratamiento. Y para darle un tratamiento tenemos que colocarle un control. El control propuesto es considerar en el procedimiento e implementar una cartilla de datos de acuerdo al DNI. O sea, lo que yo voy a entregar a mis alumnos es darle una cartilla para que ellos llenen correctamente sus datos, o de lo contrario,
sea una secretaria o una asistenta, alguien que pueda colocar dentro de mi organización todos los datos específicos de la persona que ha estudiado dentro de la organización o ha llevado el curso para emitir los certificados. Entonces, eso hará que mi probabilidad baje, que ya no haya una alta probabilidad y que mi severidad también baja. Por lo tanto, es 1 por 1 y el riesgo es bajo. Por lo tanto, es un riesgo aceptable y la organización con esto ya podría convivir con ese riesgo tranquilamente y no habría ningún problema de que este riesgo se materialice porque ya el riesgo bajó. Luego de esto tenemos un siguiente ejemplo. Tenemos la insatisfacción del cliente por colocar los datos de su DNI para los certificados. Dice, el cliente, ¿cuál es la causa raíz? Dice, el cliente no desea recibir su certificado con sus datos originales. Por ejemplo, hay algunas organizaciones que emiten los certificados tal cual lo dice tu DNI. Pero hay, por ejemplo, personas que pueden decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que coloques mi segundo nombre. Quiero que coloques solamente mi nombre principal, mi primer nombre y mis apellidos, ¿no? Entonces, ¿puede ocurrir? Sí. ¿Hay algún control? Dice, no se considera en el procedimiento existente. O sea, no se ha considerado ningún tipo de control para este punto. Entonces, la probabilidad de que ocurra es de 2. Quizás no tan probable de que ocurra, no siempre pues llega alguien que te diga, ¿sabes qué? Quiero que no le coloques los datos tal cual lo dice mi DNI. Y la severidad de 3, porque sí podría causar una insatisfacción del cliente que ya no te pueda volver a regresar para llevar otro curso, por ejemplo, en la institución. Entonces tiene un riesgo alto de 6 y el control propuesto es considerar en el procedimiento con qué datos debe emitirse el certificado. Entonces es importante colocar dentro del procedimiento estos datos y luego nuevamente se vuelve a hacer una reevaluación después de teniendo en cuenta este control, cómo quedaría la probabilidad de severidad baja a 1, probabilidad, severidad baja a 1 y el riesgo nuevamente se hace bajo. Entonces, esta es una metodología que se les está entregando a ustedes para que ustedes puedan trabajar los riesgos y las oportunidades.